mañana tenemos por la línea 3 a Tamara Sujo, abogada defensora de derechos humanos. Tamara, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, Tamara. Tair Mancel, el programa Solo con Tair por Victoria FM, en la Victoria Estado Aragua. Gracias. Encantada. Bueno, sí, no, de nada. Aquí muy preocupada por lo que sigue aconteciendo en el país. ¿Qué es lo que sigue aconteciendo en el país, Tamara? A ver. Bueno, nos acabamos de enterar de que acaban de dejar privados de libertad a 5 de los 9 detenidos de la residencia Caiparú, allá en Puerto Ordaz, ¿no? Ajá. Acaban de privar a 5 personas, no sé si ustedes conocen ese caso, sí, donde había 4 menores de edad y pues fueron terriblemente torturados dentro de las tanquetas, y hay una denuncia de incluso de pues actos lascivos contra la menor de edad, ¿no? Sí. Muy terrible, de verdad, muy preocupada a las 2 doctoras del caso de Los Olivos, que tenían también, que las presentaron hoy, una odontólogo y la médico que llevaban comida a los muchachos que estaban siendo presentados a los tribunales. Tienen medidas cautelares de presentación cada 20 días y les imputaron agavillamiento e instigación pública, ¿no? Sí, lo acabo de revisar, que deben presentarse cada cierto tiempo, ya aparecen cada 20 días. De globovisión.com, sí. Correcto. Entonces, al día de hoy, pues tenemos 2.349 detenidos en todo el país, 98 privados de libertad y 1.296 personas bajo procedimientos penales, ¿no? Ese es el total que tenemos al día de hoy registrado. Entonces, la represión, las detenciones arbitrarias y pues todo esto que está sucediendo desde hace ya casi 70 días no para, no se ha calmado, a pesar pues de este inicio de lo que se ha llamado un... Ok, fíjate, te quería preguntar sobre eso. Uno, Tamara, nos imaginamos que seguiste este encuentro, para algunos no fue diálogo, sino debate del pasado jueves. ¿Crees que esta situación que tú nos acabas de describir pudiera cambiar a raíz de esto que ocurrió el pasado jueves? Mira, yo no creo que pueda cambiar. Y te digo por qué. Porque desde el primer encuentro con los bachilleres de UNAFUR, desde la primera vez que ellos vinieron, hace más de 20 días, ¿correcto? No ha cesado la represión, no ha cesado incluso las torturas y los tratos crueles contra las personas, y por lo tanto yo no sé si ha cambiado, porque este inicio de diálogo, este compromiso que supuestamente hubo de diálogo, no ha cesado. O sea, seguimos teniendo personas presentadas en tribunales, seguimos teniendo denuncias de tratos crueles, de tratos perversos de la policía, de la Guardia Nacional, y por lo tanto, mira, yo no sé qué ha cambiado en este discurso que ha habido, a pesar de estos encuentros que ha habido, a pesar de que han estado los cancilleres de UNASUR aquí, nada ha cambiado para nosotros los defensores de derechos humanos. Sí, fíjate, yo leí el inicio del espacio, comentaba pues lo de este encuentro del pasado jueves en cadena nacional, y eso fue el viernes, y esto es nacional de ayer domingo, ¿no? El primer cuerpo, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana reprimieron marchas que intentó llegar a Plaza Venezuela, detenido médico en Plaza Venezuela, civiles detuvieron estudiantes frente al PNUD, fueron recluidos en la Policía Nacional Bolivariana. Esto fue el sábado. Y el encuentro terminó en la madrugada del viernes, ¿no? Correcto. Eso que se le llama mesa de diálogo. Correcto. Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, eso crea ciertas dudas, o este tipo de acciones que se mantienen. Ciertas dudas no crean. O sea, es todas las dudas del mundo que puede tener la ciudadanía, porque es lo que te decía, no ha cesado la represión. Y a pesar de las denuncias de violaciones gravísimas a los derechos humanos, como son las torturas, no han cesado las torturas. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? ¿Será que el gobierno y el ejecutivo van por un lado y las fuerzas públicas van por otro? ¿O será que qué es lo que está sucediendo aquí? Que a pesar de lo que quieren ver al mundo, de que están sentados en una mesa de diálogo, la represión y las violaciones a los derechos humanos continúan. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y como te estoy diciendo la pregunta, te estoy dando la respuesta como parte del penal venezolano. El Foro Penal Venezolano dice que las violaciones a los derechos humanos y las libertades no se negocian en una mesa política. Es decir, para que haya esclarecimiento de los casos, investigación sobre los casos, y para que se castigue con todo el peso de la ley, por supuesto, a las personas que han cometido violaciones a los derechos humanos, tiene que haber primero, nosotros, por ejemplo, pedimos que hubiera una comisión de la verdad que se instale
con los parámetros internacionales que debe tener una comisión de la verdad, que se permita que vengan los relatores de las Naciones Unidas como el grupo de torturas y que se permita que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una visita in situ en Venezuela. Es decir, las violaciones de los derechos humanos no van a ser investigadas en una mesa política. Es más, nosotros estamos muy preocupados de que esto no sea así y de que esto quede así, porque no es un exceso de fuerza policial, es una perversidad lo que está ocurriendo en algunos estados y en algunas ciudades con las fuerzas públicas y las personas detenidas. Por lo tanto, como te decía, no ha cesado la represión, más bien estamos muy preocupados porque continúa y porque las violaciones de derechos humanos continúan a pesar de que el gobierno dice que está sentado en una mesa de diálogo. Sí. Te pregunto, Tamara, hasta ahora los han llamado para que se incorporen, para que participen. Cuando digo los han llamado a instituciones... En ningún momento nos han llamado ni por parte del gobierno nacional ni por parte de la Mesa de la Unidad. Nosotros no hemos sido llamados para presentarles pues las peticiones que pedimos, para presentarle informes sobre la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y mira, como te decía, nosotros lo que pedimos es que se esclarezcan los casos, porque para que haya paz en estos venezolanos, en estos más de 2.300 casos de detenciones arbitrarias que tienen dolientes, porque tienen familia, porque tienen amigos, personas que han sido incluso asesinadas, que también tienen dolientes, ¿verdad? Tiene que haber justicia, y para que haya justicia tiene que haber una verdadera investigación, porque no es un soldado el que te tortura, ese soldado tiene quien lo manda. Y no es el quien lo manda solamente, ese quien lo manda tiene una cadena de mando arriba que tienen que conocer de esto que está ocurriendo, porque no se puede hacer en este país. O sea, lo que no puede haber es impunidad. Sí, fíjate, yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la propuesta que está haciendo, o que hizo pues la Mesa de la Unidad formalmente el pasado jueves, a través del señor Ramón Guillermo Aveledo, de crear una comisión de la verdad ampliada. No esto que está conformado ahora con 5 diputados de la Asamblea Nacional, sino una comisión ampliada, una comisión de la verdad ampliada, donde por supuesto participe el Foro Penal Venezolano, por ejemplo, del cual tú formas parte, o sea, instituciones o organizaciones como la que tú representas, que están vigilantes permanentemente del tema de los derechos humanos y que manejan números precisos sobre torturas, detenidos, etcétera, etcétera. Ojalá que se logre la ampliación de esta comisión de la verdad, donde se averigüe, entre otras cosas, quiénes son o qué grupos o qué nombre tienen esta cantidad, o a qué, no sé, a qué colectivos, a qué movimientos, o a qué sectores de la población, como tú lo quieras llamar, representan estos sujetos que se aparecen en las manifestaciones, armados, cara protegida, y el resumen ya lo conocemos: agresión a estudiantes, maltratos. Ya sabemos cómo terminan estas manifestaciones, estas protestas. En definitiva, que haya una averiguación. Tamara, no sé, a lo mejor soy un poco romántica, pero es que también se lo decía hace ratito a Ricardo Ríos, a mí me tiene preocupada lo que dijo Henry Falcón, el gobernador del estado Lara: o dialogamos o nos entendemos o nos matamos, ¿no? Yo me quedo con lo primero definitivamente, y sí creo en todo esto que ha ocurrido en el país, que hace falta una comisión de la verdad, pero no esto que está conformado ahora, sino una comisión de la verdad, valga la redundancia, verdadera, donde haya una representación plural de los sectores afectados, organizaciones como las que tú, instituciones como las que tú representas, donde estén los gremios representados, abierta. Correcto. Fíjate una cosa, las comisiones de la verdad se han creado generalmente cuando hay transiciones, ¿verdad? Transiciones de países que han estado en conflicto, que han estado en guerras civiles, que han estado incluso que están pasando en el tránsito de las dictaduras a la democracia, precisamente porque las violaciones a los derechos humanos no pueden quedar impunes. Claro. Es decir, esas poblaciones que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos necesitan justicia, ¿no? Y por lo tanto, pues por eso son creadas las comisiones de la verdad. En general, las comisiones de la verdad son integradas por personas de conocida reputación moral, personas íntegras que no pueden pertenecer sobre todo a partidos políticos. Es decir, para que la comisión de la verdad tenga credibilidad,
a la víctima, o sea, credibilidad hacia la víctima, que la víctima crea que se va a hacer justicia, que se va a investigar su caso en esa comisión de la verdad. Tiene que haber personas probas, pueden ser nacionales o personas extranjeras. Nosotros hemos recomendado y recomendamos a los cancilleres de UNASUR que la comisión de la verdad podría estar integrada por personas venezolanas de reconocida reputación o una persona que puede ser de la Comisión Interamericana, o que puede ser del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es decir, por una persona experta en materia de derechos humanos que se comprometa a llegar a esa verdad que todos los venezolanos necesitamos. Una comisión creada en un parlamento con 6 diputados del gobierno y 4 diputados de la oposición no va a llegar a nada. Es decir, nosotros, lamentablemente los venezolanos, en este momento no podemos sentarnos solos, necesitamos una persona como se está buscando, por ejemplo, en este caso un mediador en el caso del Vaticano, ¿verdad? Bueno, la Comisión de la Verdad no puede ir sola con los dos manos, es decir, oposición y gobierno, no. Tiene que haber un árbitro imparcial, experto en materia de derechos humanos, que llegue al fondo, que llegue a la verdad, para darle tranquilidad a la víctima sobre todo. Sí, y esperando pues que no se repitan. Se han presentado hechos muy lamentables en estos 2 meses, parece mentira ya del 12 de febrero acá, lamentables, pero uno en particular a mí, yo me sentí muy mal la semana pasada, Tamara, te lo confieso, cuando vi al joven estudiante universitario desnudo, haciendo un esfuerzo, esa fotografía que recorrió el mundo, ¿no? Por proteger sus partes íntimas, Dice, no puede ser, Dios mío, ¿de qué hablamos? Y ahí volvemos al tema de estos grupos que aparecen y que han estado apareciendo durante todo este tiempo, sin camisa, en algunos casos, encapuchados, armados, y llegan ya con un propósito en concreto, ¿no? Que ya lo conocemos y para muestrar los resultados. Creo que tiene que averiguar quiénes son estos sujetos, a quiénes atienden estos sujetos, si son colectivos, si no son colectivos, o sea, quién paga a estos sujetos, o sea, y ahí hay que proceder a desarmarlos, ¿no? Yo creo, y a que este tipo de situaciones, caramba, se acaben en nuestro país, porque ¿de qué hablamos entonces? Esto es un país, no sé, amenazado por el terror, o sea, ¿dónde estamos? Así es, Elma, mira, nosotros hemos recibido denuncias como esta que a ti te ha horrorizado de este muchacho que fue expuesto al escarnio público de esa manera, ¿verdad? Sí. Por esos grupos colectivos que el gobierno todavía niega que existen, ¿verdad? Nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo, a mí me ha pegado, como así el caso de una mujer en Táchira, en el pueblo de Rubio, que fue detenida por el ejército venezolano y que recibió torturas de electricidad en sus partes íntimas, por ejemplo. Ella estaba vendada y recibió torturas terribles, pero entre las terribles estuvo la electricidad, ¿verdad? Y este caso que acaba de terminar hoy del Carimamparú, allá en Puerto Ordaz, donde una menor de edad, una niña menor de edad que fue metida en una tanqueta con otros muchachos y la toquetearon, le agarraron sus partes íntimas para que los sujetos fueran. O sea, yo digo, Taelman, ¿quiénes son estas personas? O sea, claro, yo te quiero decir, amenazados por el terror ¿de quién? ¿Quién protagoniza ese terror? Yo creo que esto hay que desenmascararlo, porque a ti, tú ves una persona vestida de Guardia Nacional, es o no es, no sé, pero no, está vestido de Guardia Nacional, igualmente ocurre con la policía. Pero ¿quiénes son estos sujetos que aparecen en cualquier momento? Sí, tú hablas de los colectivos, ¿no? No sé, se ha dicho que son colectivos, no sé, ese es el nombre que No. De lo que te estoy hablando ahorita, de estos 2 casos en particular, son Fuerza Armada, Guardia Nacional y Rubio. Es decir, tenemos hoy en día una Fuerza Armada que yo sé que no es el caso de todos, por supuesto, pero que en particular hay dentro de esa Fuerza Armada personas que son capaces de hacer este tipo de actos. O sea, ¿de qué Fuerza Armada estamos hablando entonces? ¿Qué es lo que estamos nosotros qué es lo que está creciendo dentro de la Fuerza Armada? Bueno, aquí volvemos a caer en el tema de la verdad, el de la Comisión de la Verdad. Aquí hay que decir con señas, digamos, con punto y coma, qué día fue, dónde fue esa Comisión de la Verdad, agarrar este caso y quiénes estaban de guardia ese día de servicio, y mira, que le caiga el peso de la ley, pero eso es muy fácil de determinar, ¿quién se encarga de eso? ¿5 diputados oficialistas? O sea, para encargarse de la investigación es la Fiscalía, por supuesto, ¿no? Pero en el caso de la Comisión de la Verdad,
funcionaría porque la Comisión de la Verdad investiga y sus investigaciones, como funciona legalmente, las entrega a la Fiscalía, es decir, funciona como una colaboración, como un estudio para esclarecer los casos y luego entrega esas investigaciones al órgano que está encargado realmente pues de ya administrar justicia, que sería en este caso Fiscalía y Tribunales, ¿no? Pero es muy fácil determinar quiénes son las personas que han estado cometiendo eso, porque como tú dices, hay guardias, ¿verdad? Esas guardias tienen nombres y se puede llegar a esas guardias y a esos nombres. Así es. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Gracias por estar allí, gracias por el trabajo que ustedes desarrollan. Tamara, y si mañana te llaman para que participes de esta mesa de diálogo, ¿asistirías? Nosotros vamos, como te decía, Taelma, en carácter de organización de derechos humanos, que estamos es con la víctima y en representación de la víctima. Es decir, si la conversación va a servir para ayudar a que se esclarezcan los hechos, con muchísimo gusto vamos, pero como te decía, las violaciones a los derechos humanos no se discuten en una mesa política, por eso que estamos exigiendo que se instale una comisión de la verdad verdadera, donde se clarifiquen los hechos, porque lo necesitan nuestros representados. Yo creo que lo necesita el país. Yo creo que lo necesita el país. Yo creo que el país merece una respuesta. Yo creo que llevamos años esperando una respuesta, Tamara. Eso es correcto, sí. Eso es correcto. Y no puede ser que esto que estamos viviendo, que esta pesadilla que hemos vivido estos 70 días, sea el nuevo venezolano. No, señor, nosotros no podemos permitir que eso suceda. Y por eso te decía, nosotros asistiremos a donde haya que asistir, sobre todo para aportar lo que podamos aportar para que se investiguen los hechos. Pero como te decía, la violación de los derechos humanos y las libertades no se negocian en una mesa política. Eso es todo lo que es derechos humanos tiene su propio procedimiento y no puede haber impunidad de ningún tipo en este caso. La Venezuela lo necesita, como decías tú, para que consigamos paz. Así es, Tamara, muchísimas gracias. Estamos a la hora de Victoria 103.9 FM, Victoria Estado.